Vamos a seguir, además vamos con un estudio, o mejor dicho, con unos datos que se extraen de un estudio elaborado por una conocida empresa de preservativos, un tanto curiosos y que habla acerca de las relaciones sexuales entre aragoneses. Esta tarde hablamos de sexo, ¿no? Sí, en Aragón. Sí, y lo hacemos con nuestra sexóloga, con Alba Jimeno, nuestra invitada. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. He dicho que hemos conocido un estudio en el que se extrae una serie de conclusiones que nos han llamado mucho la atención. Si te parece, Alma, lo que hacemos es ir poquito a poquito. Perfecto. Primer dato. Casi el 70% de los aragoneses no mantendría una relación sexual en la primera cita. Si te parece, vamos a escuchar lo que opinan los aragoneses y trasladamos eso aquí al sofá. Perfecto. Una reciente encuesta elaborada por una conocida marca de preservativos ha dejado claras algunas de las conductas sexuales de los aragoneses. Uno de los datos más llamativos es que el 69% de los encuestados jamás mantendría relaciones sexuales en la primera cita. ¿Qué opinan? Pero yo opino que no. Por primera vez no daría confianza para ello. Porque en la primera cita no sabes todavía cómo es la persona. ¿Usted sí que mantendría relaciones sexuales en la primera cita? Hombre, claro, ¿Sí? si pudiera, sí. Sí. Si pudiera. Pero ahora ya, como somos viejos... Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Exacto. No es por el que dirán o... No. Y quien lo hace a mí me parece bien. Yo en la primera cita no soy partidaria. Yo creo que, bueno, si la primera cita se tercia, ¿por qué no vas a tener una relación, no? Si los dos quieren, ¿por qué no? Porque somos de la antigua... Cuando nos metían en la cabeza de que esas cosas... No. Más o menos, ¿cuándo crees tú que habría que mantener relaciones sexuales? Pues ya cuando la conozcas bien y ya tengas más, como te diría, más sentimientos con ella, más confianza. Confianza con ella. Si una persona le apetece y conoce a una persona y le apetece marcharse una noche a pasárselo bien, pues yo lo veo normal. ¿Las mujeres somos más juzgadas que los hombres en este caso? Sí. Eso ha pasado siempre y lo será. Y la mujer es otra cosa. O sea, que usted no piensa que porque una mujer mantenga relaciones sexuales en la primera cita es una fresca. No. No. No, eso no quiere decirse que sea una fresca, ni que sea buena ni que sea mala. ¿Sea mala? Eso es una cosa, una petición que tiene ella, como la puedo tener yo, y punto. Le apetece y a mí me apetecía, porque no los íbamos a tener. Sí, eso es lo que te iba a decir yo. Bueno, vamos a escuchar ¿A la especialista? Sí, a la sexóloga. Yo le quería preguntar a Alma que tenía que haber mucha diferencia en la respuesta de las mujeres Y de los hombres, es que estaba diciendo eso. Yo creo lo que estábamos comentando, que ha quedado muy claro en los comentarios de los espectadores que hay una gran diferencia entre sexos. Y luego también es mucho la presión social que se ejerce, lo que decía la mujer. Se va a considerar como que soy una ligera o una fresca si la primera vez ya me dejo Pero a día de hoy también. llevar. Y actualmente en el aula, nosotros que hacemos educación sexual y que vamos por todos los centros, se sigue. Ha cambiado un poco y un poquito hemos evolucionado, pero todavía hay muchísimos comentarios de cómo vas a tener un encuentro erótico la primera vez, qué van a pensar de mí si la primera vez ya, ¡pum! Bueno, también es verdad que hay que pensar que la primera vez no conoces a la persona, ¿no? La primera cita. Yo quiero decir que, en fin, lo normal es lo que han contestado los aragoneses. Exacto. O sea, que es que no me llama la atención porque creo que eso debe ser algo cultural, pero también es algo que dice mucho de la persona. Oye, salvo algunos... Bueno, los señores aquí seguramente... Si se tercia, decían, ¿no? Decían, bueno, si ¿por se qué tercia, no? pero yo creo que las mujeres en ese sentido queremos conocer más a la persona, ¿no? La primera impresión casi siempre es equivocada. Eso de ser una fresca, eso es muy antiguo, ¿no? Sí, sí. Porque a mí me ha sonado un poco, si es que eres una fresca, eso me suena a mí a los tenedores de zipizape casi. Pues en boca de chiquillas de 15, 16 y 17 años todavía se sigue escuchando, ya en menor medida, pero se sigue escuchando. Pero sí que es cierto que para las mujeres un encuentro de intimidad y tal, sí que se requiere un poco más esa confianza, esa comunicación, ese sentimiento. Además, si va muy el señor con el que acabas de quedar, si va muy presionándote la primera vez, dices, bueno, ¿este de qué va? Casi sales o que solamente huyendo, quiere corriendo. lo que quiere y luego Claro. no...
O sea, que eso te echa para atrás. O sea, que el hombre debéis tener un poquito más de mano izquierda. Exactamente. Vamos a seguir con el estudio. Vamos a seguir con el estudio porque José ahora Carlos, no. No, lo estoy atendiendo, estoy escuchando y viendo la... Ahora te preguntaré, José Carlos, porque en la siguiente pregunta les preguntamos a los aragoneses en qué se fijan primero cuando ven a una mujer. Vamos a ver. En los ojos. Ese es el punto en el que, según el 97% de los hombres, se fijan cuando están conociendo a una mujer. ¿Qué opinan ustedes? Pues, pues las tetas, lo primero. ¿A qué punto miran? Pues quizá el pecho, porque es lo más que tiene delante. Creo yo. Agradezco la sinceridad porque el 97% de los encuestados decían que los ojos. Ya lo sé, la gente miente siempre, para quedar bien en la televisión. Las cosas del pecho y eso yo me doy cuenta cuando estoy en la playa y eso, que para uno que pase no las mira, hay 20 que pasan y les apetece y las miran. Yo miro a los ojos. A los ojos es lo que más me tira, la expresión de la cara, pero sobre todo los ojos. Es lo que más me llena, vale. Hombre, y normalmente a la cara. Y luego al culo. Pero como si me está conociendo, ¿cómo me va a mirar la parte de atrás? Pero bueno, cuando das la vuelta. Ah, vale. Si es guapa, tiene buen ver, luego las piernas. O sea, lo primero que mira los ojos. Sí. Sí. Perfecto, ojos, ¿sí? perfecto. Pero usted, ¿dónde mira? Yo ahora a ti, a la cara. O sea, que usted mira la cara, ¿no? Claro. La segunda vez. La segunda vez. De la primera no se acuerdan, ¿no? Que ha ido a otro sitio y la ha mirado. Primero miran una cosa, después mirarán a los ojos. Digo yo, ¿eh? Oye, y verdaderamente yo te voy a decir una cosa, yo soy vieja, pero yo veo una chica, por ejemplo, en la piscina de la playa, con sus teticas bien colocadas, no caídas, como las tengo yo ya. Con juventud. Con juventud. Y esas piernas tan majas, fija, eso a quién no va a apetecer. ¿Cómo no va a apetecer a un hombre eso? Qué buenas las respuestas. Alba. Mira, Susana, dale ahí. A mí me gustaría haber escuchado las respuestas sin cámara. Sí, a ver ¿verdad? qué hubieran contestado realmente. Ha sido muy real ese, ¿eh? Porque ahí está muy bien. ¿Qué voy a contestar cuando está la cámara mirando? Sí, los ojos, la mirada, la expresión de la cara, pero realmente... Y luego en los medios de comunicación, las imágenes visuales, lo que se nos vende, es pecho, Hombre, pero en la culo. encuesta que ha hecho esta empresa no iban con la cámara y decían que el 97% de los Y luego hombres decían los también esa ojos. expectativa de que tengo que contestar también ¿Nos va a dar está la ahí. respuesta? Yo tengo dudas. Primero, yo creo que hay una franja de edad y en función de las edades se miran cosas diferentes. Y luego yo creo que también influye mucho la personalidad. Es decir, hay individuos que son ¿Tú ahora mucho lo más primero que te impulsivos. fijas? Lo primero en lo que te fijas tú Las ahora. manos. ¿En? Las manos. ¿Las manos? Las manos son muy importantes. Las manos para mí dicen mucho de una persona. Y yo, que mujer, miraría mucho los zapatos. Antes que mirar el rostro o mirar el culito que se mira, toda esa serie de cosas está muy bien, pero si fueran realmente astutas, o fuéramos más astutos y diéramos un pasito más, las manos en una mujer y los zapatos en un hombre definen mucho la forma de ser. Pero lo que Y decía... por tanto, la posibilidad de relación sexual o no relación sexual, de que haya buen rollo, de que no haya buen rollo, de que todo Lo eso... que decía Alba también, de lo que dice la sociedad, es muy curioso también porque la novia de Cristiano Ronaldo, ¿sabéis en lo que se fijó en Cristiano Ronaldo? En que era muy simpático. Bueno, Sí, claro, es que si Cristiano es tan simpático que consiguió ligarse a la modelo muy esta. simpático con dinero. Mira, José Carlos, Pero que eso es lo que me presume has ella. dejado Te dejo flaseada. con el Como te tema vas de ya las quedando. manos y con el tema de los zapatos en los hombres. Si yo, por ejemplo, ahora me fijo en los tuyos, Él es verde. verdes, Pero yo ¿qué porque- se supone? Claro, pero esos son por influencia tuya que me has dicho, ponte ¿Qué estos es verde? zapatos, ¿Qué es que te verde? están muy bien, y cambia el look, yo cambiando el look, pues voy de rojo, de verde, de amarillo, y parezco la bandera española. Claro, No, pero porque fíjate, ¿tú qué no el conclusión color del sacas, zapato, Susana? sino No, si quiero van decir si están limpios cuidados. o no están cuidados. Ah, Que ya sabía por dónde iba, pero... Porque si los zapatos no están cuidados, piensa que... qué mal síntoma es ese, para las relaciones incluso sexuales, ¿eh? Ah, o sea que si vemos el zapato sucio. Yo desconfiaría del sujeto que va con zapatos sucios. Pero ahí dependerá o mucho de la zapatos franja de edad, negociados. No quiero pensar lo que estaba La pensando franja Alba de de edad ti, José dependerá Carlos, muchísimo, ahora. ¿no? Para fijarte en esas Hombre, cosas. claro, Otro evidentemente. dato que nos ha llamado bastante la atención del estudio es que el 50% de los aragoneses consultados reconoce haber tenido alguna vez algún problema a la hora de ponerse el preservativo. Hombre, se lo han intentado poner al revés. ¿Es algún problema? ¿Somos torpes? ¿Qué pasa? No es que seamos torpes, lo que Está pasa es que yo sí magnífico. que creo que dentro
nosotros, inmersos en el encuentro erótico, pues el deseo, la excitación, las ganas, pues puede hacer que de vez en cuando pues, vayas un poco rápido. Que no leas las instrucciones con detalle. Y a la hora de colocarte el preservativo, que muchas veces no se introduce dentro del juego erótico, sino es un poco el parón del mismo. Claro. Y sobre todo siempre suele llevar en parejas heterosexuales el papel protagonista el hombre. Entonces es un poco como rápido, 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 que estamos aquí parando y yo quiero continuar haciendo lo que estábamos haciendo. Pero vamos, intentarían colocárselo, no se lo colocarían al revés. ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Sí, incluir introducir el preservativo dentro del juego erótico. Que no sea el parón para intentar hacerlo rápido y sentirme observado. Fíjate, creo que los chicos jóvenes se compran el preservativo muy pronto, como para decir, no, yo ya lo llevo, que presumir, pero parece ser que luego ese preservativo se queda ahí tiempo. Se caducan, lo que decía también el estudio. ¿No? O sea, que luego ahí esto no tenemos vigilan. también lo mismo de las presiones y las expectativas. Parece que como tengo 17 años o todos mis amigos ya tienen relaciones sexuales, yo pronto o ya tengo que tenerlas. Yo ya me compro mi caja de preservativos para por si acaso. Y luego ahí se queda. Sí, la Entonces, gente, un poco las expectativas. Alma Jimeno habla mucho y hace poco en ocasiones. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, gracias. Muchas por habernos gracias, Alma. Gracias.